Si tienes lupus o cualquier otra enfermedad autoinmune y últimamente sientes que tu mente ya no te responde igual, o tu memoria, o tus emociones, o la concentración, entonces este video es para ti. Cuando hablamos de lupus, casi siempre pensamos en el dolor físico, en la fatiga, en la piel o en los riñones. Pero hay una forma de lupus de la que se habla poco y que puede ser profundamente invalidante. Y no solo eso, es una manifestación de las menos comprendidas y de las que menos se conoce y por ende su tratamiento es todavía mucho más difícil. Hoy quiero hablarte del lupus neuropsiquiátrico. Una manifestación real del lupus que afecta el cerebro, el sistema nervioso y la mayoría de las veces también nuestra identidad. Pero antes de entrar al tema, quiero decir algo, que este video se lo dedico a una persona que sigue mi cuenta y a quien le tengo muchísimo respeto y admiración, no solo por su lucha contra esta enfermedad en ella misma, sino también en sus hijos, y que además, si no fuera suficiente, ha organizado una asociación de concientización y apoyo para personas con lupus en Nicaragua. Desconozco tu nombre, pero le dedico este video a Blow, viviendo con lupus y más. Así que comencemos. Pero, ¿qué es el lupus neuropsiquiátrico? El lupus neuropsiquiátrico ocurre cuando el sistema inmunológico, que debería protegernos, afecta directa o indirectamente al sistema nervioso. Este puede comprender el cerebro, la médula espinal, los nervios, el sistema nervioso central y periférico. Puede provocar cambios de ánimo inexplicables y en el comportamiento, problemas de memoria, confusión, ansiedad intensa, depresión, dolores de cabeza persistentes y convulsiones. Y cuando esto sucede, la mayoría de las veces ni el paciente ni los médicos piensan de inmediato que es lupus. Por eso este tipo de lupus suele ser tan difícil de reconocer porque a veces se confunde con problemas psiquiátricos aislados o con estrés. No es una enfermedad aparte o diferente, es el mismo lupus sistémico manifestándose de otra forma, mucho más cruel y despiadada. Y aunque no sea la forma más frecuente en la familia de lupus, entre un 30% y hasta casi la mitad de las personas con lupus podemos presentar síntomas neuropsiquiátricos en algún momento de nuestra enfermedad. Y aquí viene algo importante. En algunas personas los síntomas neurológicos o mentales aparecen incluso antes de que sepan que tienen lupus. Puede ser que durante o después. Para entender lo complejo que es este tema, hay un dato clave. El Colegio Americano de Reumatología, ACR, reconoce 19 síndromes neuropsiquiátricos distintos asociados al lupus. Eso significa que no existe una sola forma de lupus neuropsiquiátrico y puede manifestarse de maneras muy diferentes de una persona a otra. Algunos comprometen más la parte emocional o cognitiva, otros afectan funciones neurológicas claras y otros son una mezcla de ambos. Ese reconocimiento no es para asustar, sino para dejar claro algo muy importante, que cuando el lupus afecta el sistema nervioso, el abordaje debe ser cuidadoso, individualizado y multidisciplinario. ¿Y de qué forma se manifiesta esta modalidad? Pues entre los síntomas más comunes, que no siempre son los más graves, pero sí los más frustrantes, te puedo mencionar: neblina mental intensa, problemas de memoria, dificultad para concentrarse, lentitud mental, fatiga cognitiva, y a esto se suman cambios emocionales como ansiedad que no estaba antes, depresión profunda, irritabilidad, cambios de personalidad, y también existen manifestaciones más serias que requieren de atención médica inmediata, como convulsiones, estados confusionales severos, psicosis, debilidad neurológica y derrames cerebrales. Muchos pacientes describen esta disfunción cognitiva como una sensación de lentitud para procesar información, dificultad para encontrar palabras o para seguir una conversación. No es simplemente estar distraído o cansado. Saben lo que quieren decir, pero no logran expresarlo. Sienten que su mente va más lenta que antes. Esto genera frustración, culpa y en muchos casos aislamiento. Por eso es tan importante entender que no es un problema de actitud, sino una manifestación directa del lupus. Se estima que hasta un 38% de las personas con lupus puede presentar algún grado de disfunción cognitiva a lo largo de la enfermedad. Y esto es muy importante decirlo con claridad. No es imaginario, no es exageración, no es falta de ganas. En estudios de imagen cerebral se han observado cambios fisiológicos reales que explican estos síntomas. Otro punto clave del lupus neuropsiquiátrico
es el riesgo de eventos cerebrovasculares como infartos cerebrales o accidentes isquémicos transitorios. Las personas con lupus tenemos un riesgo mayor de presentar estos eventos, incluso antes de los 50 años, algo que no suele esperarse en la población general. A lo largo de la enfermedad, hasta un 19% de las personas con lupus podemos presentar algún tipo de evento cerebrovascular. Pero este riesgo aumentado no depende solo de la edad. Influye en la inflamación crónica, la actividad de la enfermedad, la presencia de anticuerpos específicos y, en algunos casos, trastornos de la coagulación asociados al lupus. Por eso el manejo del lupus neuropsiquiátrico no se limita a tratar síntomas, sino a prevenir complicaciones mayores y a evaluar riesgos de forma continua. Esto no significa que vaya a pasarnos a todos, pero sí nos obliga a estar atentos. Y hay algo importante que muchas personas no saben. Otro aspecto para tomar en cuenta es que el lupus neuropsiquiátrico no solo afecta el cerebro, sino también puede afectar los nervios periféricos. En el lupus neuropsiquiátrico es fundamental diferenciar entre afectación del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, porque los síntomas, las pruebas y el manejo pueden ser distintos. Además, la neuropatía periférica es la manifestación más frecuente del compromiso del sistema nervioso periférico en el lupus. Suele asociarse con inflamación activa de la enfermedad y manifestarse como pérdida de sensibilidad, dolor neuropático, debilidad muscular o dificultad para caminar o usar las manos. En muchos casos, la neuropatía periférica no aparece sola. Puede existir con otros síntomas de lupus o incluso ser una de las primeras señales de actividad de la enfermedad. Esto hace que a veces los síntomas neurológicos periféricos se confundan con problemas musculares, articulares o incluso con el estrés. Por eso es tan importante evaluar el contexto completo del paciente, la actividad del lupus, y no minimizar síntomas que afectan la sensibilidad o la fuerza. Y cuando hablamos de lupus neuropsiquiátrico, es importante entender que no existe un solo mecanismo que explique todo. Hay varias formas en las que el lupus puede afectar al sistema nervioso. Una de ellas es la inflamación directa, donde el sistema inmune genera inflamación en el cerebro, la médula espinal o en los nervios. Otra es el daño a los vasos sanguíneos, que pueden estrecharse, inflamarse o formar pequeños coágulos. Y esto puede reducir el flujo de sangre y oxígeno al cerebro y provocar síntomas neurológicos. Y en algunos casos, ciertos anticuerpos logran atravesar la barrera que normalmente protege el cerebro, interfiriendo con su funcionamiento, incluso sin que haya lesiones visibles en estudios de imagen. Por eso, muchas veces los síntomas no encajan en un solo patrón. Las pruebas pueden salir normales y el diagnóstico requiere mirar el cuadro completo y no un solo estudio. Para entenderlo mejor, pensemos en dos caminos principales. Inflamación, que aquí el problema es que el sistema inmune está demasiado activo. Esta inflamación puede irritar al sistema nervioso y alterar su funcionamiento, aunque no siempre deje huellas visibles en una resonancia. Y la vasculopatía, en este caso, el lupus afecta los vasos sanguíneos. Y si los vasos se inflaman, se estrechan o se dañan, el cerebro puede recibir menos oxígeno o nutrientes y eso se traduce en síntomas neurológicos. Ambos mecanismos pueden coexistir en una misma persona y pueden aparecer en distintos momentos de la enfermedad. Por eso el lupus neuropsiquiátrico no es una sola enfermedad, sino un conjunto de manifestaciones y su manejo debe ser siempre individualizado. Diagnosticar el lupus neuropsiquiátrico es difícil porque no se parece a otras enfermedades donde una prueba confirma todo. Aquí se trabaja con un enfoque de conjunto. Se utilizan estudios como resonancia magnética cerebral, análisis de líquido cefalorraquídeo, pruebas cognitivas o neuropsicológicas, pero estos estudios no siempre muestran alteraciones claras y una resonancia normal no descarta el lupus neuropsiquiátrico. Hay personas con síntomas neurológicos claros, persistentes y limitantes, cuyos estudios de imagen son completamente normales. Eso no significa que los síntomas no sean reales ni que estén aquí en la cabeza. En el lupus neuropsiquiátrico el daño puede ser funcional y no estructural, inflamatorio sin dejar lesiones visibles, intermitente que aparece y desaparece. Por eso el diagnóstico no depende de una sola prueba, sino de la mirada clínica completa, del tiempo y de la experiencia del equipo médico. Aquí, escuchar al paciente y creerle es parte fundamental del diagnóstico.
En muchos casos, estos estudios sirven más para descartar otras causas, apoyar una sospecha clínica y entender la extensión del problema. El diagnóstico se construye combinando síntomas, evolución, actividad del lupus sistémico y exclusión de otras enfermedades. Y ahora bien, ¿y cómo se trata? ¿Cuál es su tratamiento? Pues el tratamiento del lupus neuropsiquiátrico no es igual para todas las personas. Depende de qué tan grave sea y de qué síntomas estén presentes. Dependiendo del caso, el manejo puede incluir corticoides en fases agudas. En algunos casos se utilizan inmunosupresores para controlar la inflamación o biológicos en infusiones. En otros, además, se necesita tratamiento para los síntomas mentales o neurológicos como convulsiones, ansiedad, depresión o las alteraciones cognitivas. Y un seguimiento cercano para ajustar el tratamiento según su evolución. Por eso no existe un solo tratamiento estándar. El manejo se adapta a cada persona y a cada momento de la enfermedad. Además, es clave distinguir si los síntomas se deben a actividad inflamatoria actual o a un daño ya establecido, porque el enfoque cambia completamente. El objetivo del tratamiento no es solo calmar los síntomas. El verdadero foco es controlar la actividad del lupus, porque mientras la enfermedad esté activa, los síntomas neurológicos pueden persistir o empeorar. Y aquí es donde el tratamiento se vuelve realmente individualizado. No se trata solo de qué medicamento usar, sino de responder preguntas claves como: ¿los síntomas son nuevos o son antiguos? ¿Hay actividad actual del lupus sistémico o secuelas previas? ¿Hay factores emocionales infecciosos o medicamentos involucrados? En algunos casos, el tratamiento agresivo tiene sentido. En otros, puede ser más importante no sobretratar y enfocarse en rehabilitación, manejo cognitivo, apoyo psicológico y calidad de vida. El lupus neuropsiquiátrico no se maneja solo con pastillas, se maneja con un enfoque integral, tiempo, ajustes constantes y una relación médico-paciente basada en confianza y escucha. Y en este punto quiero decirte algo si estás teniendo episodios de estos. No estás exagerando, no es solo estrés y no todo lo que no se ve no existe. Que un estudio salga normal no invalida lo que estás sintiendo. Que otros no lo entiendan no significa que sea imaginario. Y que el lupus, aunque no siempre deje huellas visibles, no lo hace menos real. El lupus neuropsiquiátrico puede afectar cómo piensas, cómo sientes, cómo recuerdas y cómo funcionas. Y eso también es enfermedad. Y busca profesionales que no minimicen tus síntomas solo porque no encajan en una prueba de laboratorio. Tu experiencia importa, tu malestar es válido y merece ser tomado en serio. En fin, mis amigos, el lupus neuropsiquiátrico es complejo, ciertamente lo es. No siempre se ve. No siempre se mide fácilmente y no siempre se entiende a la primera. Pero comprenderlo es el primer paso para dejar de culparte por lo que sientes. Para dejar de pensar que es debilidad, exageración o falta de voluntad. Y empezar a cuidarte con más compasión y con menos juicio. Porque cuando hablamos de esto, cuando lo explicamos y lo hacemos visible, no solo ayudamos a quienes lo viven en silencio, también contribuimos a crear conciencia, a que se investigue más y a que el desarrollo de tratamientos específicos para esta manifestación de lupus deje de ser una promesa lejana y se convierta en una realidad lo antes posible. Hablar de esto importa y mucho, porque entender también es una forma de sanar. Y nuevamente comentarte que ya en unos días se abrirá Crónicas Lúpicas en Patreon, donde estaré compartiendo contenido más profundo, con acompañamiento personal y orientación, para que pueda llevar de una mejor manera esta enfermedad. Aún no está abierto, pero falta muy poco, así que mantente atento. Muchas gracias si viste completo este video. Ha sido difícil hacerlo y solo te pido algo a cambio. Si te ayudó, guárdalo como una referencia y que la tengas a la mano y compártelo. Puedes salvar a alguien que sienta que está viviendo en un precipicio. Soy Dani y también gracias por acompañarme en mis Crónicas Lúpicas, donde pretendo hacer simple la complejidad de esta enfermedad y decirte las cosas de manera clara, sencilla y desde la experiencia de paciente a paciente. Nos seguimos acompañando y que estés lo mejor posible. Te mando un abrazo y hasta el próximo video. Chao.